Eh, ya espérenme, envío la presentación al correo y ya a la hora de acá del celular.
¿Aló? Ya, ahora sí, ya lo logré. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan y están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Bien. Organizamos esto. Me tocó el celular, no sé por qué no me está dejando. Bueno. Sí están viendo bien, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Que es que no puedo leer los mensajes que me envían. Sí, Doc, se ve bien. Listo. Bueno, muchachos, soy Juan Camilo Cala, soy residente de tercer año. La idea hoy es hablar de urgencias psiquiátricas, tratar de hacer la cosa muy puntual, pues como para que les queden cosas prácticas. Quería saber si ya habían visto alguna cosa de psiquiatría antes, pues que no fuera lo que vieron en sexto semestre. Ustedes vienen de gineco, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno. Bueno, la idea es como hablar de tres temas principales que son el delirium, la agitación psicomotora y la abstinencia del alcohol, ¿vale? Si van teniendo preguntas durante la charla, me interrumpen, no hay problema y pues ahí las vamos resolviendo. O me las dejan anotadas y ahorita al final las resolvemos como quieran. Bueno, lo primero es que el primer mensaje es que el delirium se puede prevenir. Siempre tienen que buscarlo, ¿vale? La definición, el delirium es el trastorno neuropsiquiátrico de instalación aguda. Tiene dos características principales. La primera es la fluctuación del estado de conciencia a lo largo de la clínica, del cuadro clínico del día, y la alteración en el nivel de la atención. Lo que está en rojo es lo que tienen que aprenderse del delirium, ¿vale? Que es agudo y que tiene esas dos características principales. Y lo otro importante es que generalmente es causado por alguna alteración neuronal basal que es secundaria a las alteraciones sistémicas. Eso es lo que define un delirium y tengan eso en la cabeza para saber qué tienen que buscar cuando les toque valorar a un paciente que esté con este cuadro clínico. Es prevenible casi en un tercio de los casos, por eso es importante siempre buscarlo y siempre tenerlo en la cabeza. En general uno le dice a las familias que los pacientes se recuperan su capacidad cognitiva después de que tienen un cuadro de delirium, pero pues eso es, pues uno lo dice que en parte es verdad, los pacientes recuperan casi toda su funcionalidad, pero algunos sí quedan con algunas alteraciones cognitivas que pueden ser muy leves y que no se detectan si no se hace una prueba neuropsicológica pues como juiciosa. Entonces, la mayoría de los pacientes se recuperan, digamos, a como estaban antes, su parte cognitiva. Sin embargo, siempre a todos los delirios hay que hacerle seguimiento de esta parte, porque algunos sí tienen un deterioro importante. La prevalencia en salas generales es casi hasta el 30%, en unidades de cuidados intensivos hablan hasta de un 80%, en las UCIs, en urgencias, casi un 10% de todos los pacientes que llegan, y en los hogares geriátricos hasta un 44%. Entonces miren que es una patología que es muy frecuente, que les va a tocar independientemente de donde estén trabajando, que les va a tocar en el internado, fijo les va a tocar. Y la gente se le pasa porque no lo tiene en la cabeza. Si uno no piensa el delirium, no... Ole, espéreme, espéreme que estoy acá ocupado. Hay unos factores predisponentes y unos factores precipitantes. Los predisponentes son los factores que pues son los que tiene el paciente ya de base, que van a ser difíciles de modificar. Tal vez el más fácil de modificar es la polifarmacia, pero pues si el paciente llega de nuevo, eso nosotros no vamos a poder hacer nada, ¿no? Los factores predisponentes, más de 65 años, los hombres hacen más delirium, todavía no está claro por qué. Si el paciente tiene alguna alteración neurocognitiva de base, esto es lo más importante, los pacientes con demencia tienen mucho más riesgo de delirium que los pacientes que no tienen este cuadro clínico. La polifarmacia ya se las comenté. Las discapacidades cognitivas o sensoriales. Todos los pacientes que tengan alteraciones visuales, o sea, que usen gafas, cataratas, que tengan todo esto, o que tengan ya hipoacusia por la edad, tienen un factor de riesgo por delirium. Los pacientes que tengan un RM de base también tienen más riesgo. Todas las comorbilidades médicas aumentan el riesgo de delirium. Los pacientes que estén desnutridos o que hayan tenido un antecedente de delirium es un factor de riesgo.
Y los factores precipitantes son los que nos desencadenan, digamos, el cuadro clínico como tal. Las infecciones, principalmente tejidos blandos, las IBUs y las infecciones y la neumonía. Son las tres principales, sin embargo, pues cualquier infección la puede desencadenar. Los fármacos o el uso de sustancias, fármacos que se hayan iniciado hace muy poco tiempo o fármacos que se hayan suspendido. En la anamnesis siempre es muy importante buscar esto, siempre pregúntenlo. Y sustancias, pues en nuestro país y sobre todo donde tratamos, al menos nosotros en psiquiatría, es muy común que los adultos mayores todavía tengan consumo de alguna sustancia. Entonces puede pasar. Cirugías, sobre todo cirugías grandes. Los pacientes que les hacen reemplazo total de cadera, hasta un 50% llega a ser delirium en el posoperatorio. Y eso complica mucho la recuperación, ¿no? El dolor no controlado es un factor muy importante, sobre todo en los adultos mayores que tienen alguna alteración cognitiva base, que no pueden expresar claramente qué es lo que les duele, qué es lo que les pasa. Es un factor que siempre tienen que buscar. A veces recomiendan hacer una prueba terapéutica con acetaminofén en pacientes que por su deterioro cognitivo no pueden expresar claramente qué es lo que les pasa. Está recomendado a veces hacer una prueba terapéutica a ver cómo le va. La anemia, si sea muy leve, se ha visto que en los pacientes les puede afectar y puede desencadenar un delirio muy importante. Entonces, sobre todo en adultos mayores, buscarla y manejarla activamente. La inmovilización prolongada, los delirium que pues están muy inquietos, tal, no mejoran y no mejoran. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo inmovilizan al abuelito de las 4 extremidades, los pacientes se ponen inquietos. Entre más inquietos, más tiempo inmovilizado y eso empeora el delirio. La idea es que si tienen que inmovilizar a un abuelito, lo inmovilicen en 2 o 3 puntos máximos. Si lo van a inmovilizar en 2 puntos, que sean cruzados, o sea, el brazo derecho y la pierna izquierda, o bueno, viceversa, depende de cómo esté el abuelito, de qué tan inquieto esté, ¿no? La privación de sueño prolongada, sobre todo en los pacientes con demencia, que es muy frecuente que tengan alteraciones del ciclo circadiano. Y siempre busquen la constipación, es muy frecuente que, sobre todo en hogares geriátricos, por ejemplo, los abuelitos lleven varios días sin hacer deposición. Y eso, ese de por sí, es un factor de riesgo para generar delirium. También la deshidratación es otro factor que tienen que buscar siempre, estar pendientes. ¿Cómo se evalúa un paciente que esté en delirium? Lo típico es que le llega a urgencias, llega la hija del señor que, doctor, es que mi papá lleva una semana inquieto, no duerme. En la noche empieza a decir que es que se le está metiendo al cuarto, que lo van a matar. En la noche empieza a decir que es que ve sombras, que ve a los abuelitos de él, que lo están visitando los familiares. Y en el día, por la mañana, está todo el tiempo dormido y no me recibe comida. Le pegó a mi esposo. Bueno, esos son los cuadros de delirium que llega a urgencias. Y muchas veces pasa que nos pasan los delirium así. Este abuelito está loco, está psicótico, valoración por psiquiatría y ya, no le pide nada más. Eso está mal. Siempre que tengan un abuelito así, piensen en un delirio, así tenga demencia de base. Siempre tienen que evaluar cuál es el estado cognitivo del paciente de base, porque ese va a ser el punto de referencia para saber si el señor sí tiene un cambio agudo de su comportamiento y de su esfera cognitiva. Entonces el mejor informante en eso es el familiar o la cuidadora del hogar geriátrico que los conoce desde hace mucho tiempo y les puede decir la información de cómo se comporta él normalmente. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La anamnesis dirigida, bueno, lo que ya veníamos hablando, siempre el examen físico. La exploración cognitiva que incluye la escala CAM. Y la escala CAM es una escala que ya se la voy a mostrar, que es como la mejor para evaluar delirium. Y es muy corta de hacer. Y pues los exámenes que ustedes consideren, generalmente cuando no se tiene muy clara la causa hay que hacer una analítica completa. Tal vez de los que pueden ahí, pues lo que uno no pide rutina será el electroencefalograma, pues porque no se le va a pedir a todo el mundo, pero uno de los diagnósticos diferenciales en esos delirios hipoactivos que no mejoran y no mejoran es el estatus convulsivo no epiléptico, ¿no? Si el paciente no mejora, lleva varios días así, sí habría que pedirlo para no descartar que no esté convulsionando. Obviamente la saturación, el tórax si es necesario. Ahí no está la glicemia, pero siempre pídanla. Y dependiendo si encuentran alguna cosa que les haga sospechar que tenga alguna cosa en el sistema nervioso central, le piden una neuroimagen y le piden su punción lumbar, si llegan a creer que es necesario. También puede pasar que llegue un abuelito que nunca le hayan diagnosticado una demencia. Y pues ahí tocaría pedir los niveles de vitaminas si uno está sospechando
dependiendo de lo que le diga la cuidadora, ¿no? Esto es una tabla que no sé si se ve bien, pero bueno, ahí la agrandamos. Que bueno, estos son los fármacos que digamos tienen más riesgo de generar delirium. Cuando uno revisa esas tablas son todos, todos los fármacos casi que tienen riesgo, pero les señalé como los más importantes, los que más o menos se usa de forma frecuente en la práctica clínica, y los opioides, sobre todo la meperidina es muy importante. Opioides hay muchos, hay unos opioides que tienen menos riesgo, como la hidromorfona, la oxicodona tienen menos riesgo de generar delirium. Hay otros que tienen más, como la meperidina, que la ponen ahí, y el tramadol. Antibióticos, pues miren que casi todos los que casi siempre usan, cefalsporinas, las quinolonas, macróleo, las penicilinas, los anticonvulsivantes, los betabloqueadores, las benzodiazepinas, los antieméticos, los gastrointestinales. Cuando llega alguien con dolor abdominal, lo típico es que le ponen metoclopramida, ranitidina y escalar. Eso puede generar delirio. Entonces tengan en cuenta, ¿sí? Sobre todo en adultos mayores, no usen fármacos que el abuelito no necesite. Y con lo de las benzodiazepinas, siempre decirles, y que esto les quede claro, un delirium no se trata con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas empeoran el delirium porque generan más confusión. Acuérdense que las benzodiazepinas tienen un efecto hipnótico y tienen un efecto de pérdida de la memoria. Entonces, si uno está bien confuso y le dan una benzodiazepina, va a estar confuso y no se va a acordar qué fue lo que pasó. Eso empeora la confusión. Solo hay un delirium que no trata con benzodiazepinas, que es el delirium tremens, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Este es un cuadro que es un poco pesado, pero pues el mensaje que les quiero dar es que esto es un artículo en el que estos investigadores lo que trataron fue hacer como un gran resumen de todos los factores que intervienen en que un paciente entre en delirio. Y miren que son un montón. Y el mensaje que pues como dejarles es que esto no es una sola cosa, es que esto no, o sea, si uno lo aborda desde un solo punto terapéutico, seguramente no va a lograr que esto se module. Todo esto, todas estas variables, lo que termina es generando neuroinflamación, estrés oxidativo, una desregulación de todo el eje neuroendocrino. Esto genera alteración del ciclo circadiano, y si a eso se le suma la edad neuronal que tengan los pacientes, pues ahí está el delirium servido. La presentación clínica. El delirium, digamos que tiene tres formas de presentarse: el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. Esto lo marca es el nivel de agitación que tenga el paciente. El más frecuente es el hipoactivo, y es el que menos se diagnostica. ¿Por qué? Porque ven al paciente todo juicioso ahí. El señor ahí lleva 2 días dormido, y las enfermeras dicen que ese paciente es tan juicioso, que no molesta, que tan tranquilo, y el abuelito lo que está haciendo un delirio. Entonces pilas con eso. El hiperactivo, pues ese sí es el que llama la atención. El paciente está agitado todo el tiempo, está hipervigilante, está inquieto, tiene delirios, alucina. Y el mixto, pues que a lo largo del día el paciente tiene las dos presentaciones. Esto es importante porque esto es lo que nos va a marcar si le vamos a dar fármacos o no. Esto es más o menos lo mismo. Lo que aquí quiero resaltar es esta parte de aquí, que esto que ponen de el delirium subsindrómico, que hace referencia un poco a una cosa que nosotros llamamos los síntomas prodrómicos del delirium. Algunos pacientes, antes de hacer el cuadro, digamos, florido, empiezan a tener algunas alteraciones comportamentales o algunos cambios en el patrón de sueño, y los pacientes empiezan a estar un poco más ansiosos, dejan de comer, los abuelitos empiezan a no dormir antes de que se note la confusión o se note las alteraciones en la atención. Entonces, si ustedes encuentran un paciente así, la enfermera le dice: doctor, este paciente no quiso desayunar, no está comiendo, no quiere, yo lo veo como inquieto, y no me está recibiendo los medicamentos, que porque es pues como que está ahí, yo lo noto diferente, pónganle cuidado, empiecen a hacer medidas no farmacológicas que pueden evitarle que el delirium avance. Esto es como un cuadro de decisiones, más que todo lo que ya les he comentado. Aquí otra vez nos resaltan las dos características principales que ya les dije, ¿no? Lo primero es que si hay un cambio agudo o una fluctuación del curso del estado mental del paciente, sí, hay que evaluar si tiene inatención. Si tiene inatención, tenemos que mirar si ha tenido alteraciones del estado de conciencia, y sí, pues tenemos un delirium. Si alguna de estas preguntas es negativa,
lo que podemos estar es o que el paciente tenga una demencia de base y ese sea su comportamiento, o que el paciente tenga un delirium subsindrómico, que son como las tres cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? El paciente tiene un delirium, lo está empezando, o el paciente se comporta así de base. El cuadro clínico del delirium puede ser muy variado, digamos en rojo están las dos cosas principales, pero digamos que todas las esferas mentales afectan, ¿sí? La orientación, generalmente los pacientes se desorientan en tiempo y espacio. Recuerden que la orientación se pierde tiempo, espacio y persona y se recupera persona, espacio y tiempo. Entonces siempre que evalúen a un paciente tienen que preguntarle cómo, en qué día está, qué fecha es, dónde está, en qué cuarto está, en qué piso está, qué hora del día es, recordarle la ciudad, recordarle todo esto para que el paciente se vaya ubicando siempre que estén con algún paciente. El afecto, generalmente están irritables o ansiosos, pero también describen que pueden estar deprimidos, también describen que pueden estar incluso con algunos síntomas maniformes, como maníacos, como eufóricos. La memoria, generalmente memoria inmediata y reciente la que está alterada. No funciona, que una recomendación que uno hace es que la familia digamos, esté estimulando al paciente para que no se quede dormido en el día. Y también que le esté preguntando cosas como para reforzarle como la parte de la memoria, como por ejemplo qué desayunó hoy, qué noticias vio hoy, quién lo visitó hoy. Pero no funciona que sí, doctor, yo hablo con mi papá y empieza a contarme de cuando él era chiquito, que no sé qué, cuando vivía por allá en el campo. Bueno, todo eso no sirve porque la memoria remota en el delirium no se afecta. La sensopercepción, generalmente tienen alucinaciones o ilusiones visuales, ¿sí? Las alucinaciones visuales son muy de patología orgánica. Las auditivas son muy de una cosa psiquiátrica. Y los pacientes empiezan a decir que están viendo animalitos, que todas esas serpientes que tienen encima porque confunden el catéter, confunden la sonda, que están viendo, o que están en un bosque, que están, bueno, todas las alteraciones sensoperceptivas son comunes en delirium, sobre todo en el hiperactivo, ¿no? O en el mixto. El pensamiento es importante evaluarlo, porque esto es lo que nos va a indicar, digamos, qué tan desorganizado está o no la forma en que el paciente asocia las ideas, que es una de las características de la escala CAM. El pensamiento, recuerden que uno lo evalúa la velocidad, la forma de asociación de las ideas y el contenido del pensamiento. La velocidad, el paciente puede estar bradipsíquico, o sea, está pensando muy lento, puede estar taquipsíquico, que las ideas están ocurriendo muy rápido, o puede estar como si tuviera un RM, digamos, que esté muy concreto. En la forma de asociación de las ideas, el paciente puede tener asociaciones laxas o idiosincráticas. Eso hace referencia a que el paciente, usted está hablando con él y empieza a sacar como conclusiones o temas de que uno no le entiende. Uno no le entiende el discurso del paciente. Eso hace referencia a esa forma de asociar las ideas. Y el contenido, pues, ideas delirantes, generalmente, paranoides es lo más común. Es que por la noche me vienen a matar, es que por la noche eso que me inyectan en el suero es veneno, o es que en la comida me están echando cosas, o es que me van a robar una plata que tengo en la casa, bueno. Pero pueden tener cualquier tipo de ideas delirantes, ¿sí? También pueden tener a veces ideas depresivas, ideas de culpa. Es muy común, sobre todo en el delirium hipoactivo, que lo confundan con un trastorno depresivo. Que el abuelito no quiere comer, que es que no responde a estímulos, que es que lo ve moviéndose muy lento. Y le pasan interconsulta a uno por un trastorno depresivo, pero el abuelito lo que está haciendo es un delirio. En un delirium uno no puede diagnosticar un trastorno mental primario, es muy difícil. El sueño, pues se afecta el ciclo del sueño. Generalmente los abuelitos lo que hacen es una inversión del ciclo del sueño, dejan de dormir en la noche, y duermen todo el día. Y la familia lo que le dice a uno es que, doctor, es que lo estoy dejando recuperar el sueño que perdió por la noche. Pues eso está mal, porque si no, toda la noche el abuelito no va a dormir. Ya les voy a explicar como las medidas ambientales. Esta es la escala CAM, miren que es muy buena, tiene una sensibilidad de 94 a 100%, una especificidad de 90 a 95%, es muy fácil de usar, se usa sobre la camilla del paciente y es mejor que el Minimental para evaluar el delirio. Son 4 preguntas, básicamente lo que he venido hablando toda la charla.
inicio agudo y curso fluctuante. Ahí a uno le dan como unas recomendaciones de qué puede preguntar, estar pendiente si ha habido algún cambio en el estado mental que haya sido de forma aguda, si durante el día su comportamiento fluctúa, las fallas en la atención, por ejemplo, que el paciente le cueste fijar la atención, o sea, que usted está hablando con él y le responde una cosa que no es, que usted está hablando con él y toca preguntarle muchas veces la misma cosa, que usted está hablando con él y el paciente no le siga el hilo de la conversación. Hay unas pruebas mucho más específicas de atención que a veces funcionan. Por ejemplo, le dicen al paciente, dígame los meses del año, entonces el man los dice bien y le dicen, ahora dígame los de atrás para adelante, y ahí se enredan, o con los días de la semana. Hay unas pruebas que también lo pueden hacer, digamos, cuando uno no tiene tan claro que tenga fallas en la atención, se pueden empezar a hacer estas pruebas que son como más específicas. Entonces uno escribe una lista de letras y le dice al paciente, cada vez que escuche la letra A, pegue un golpe en la mesa o en la cama, en la camilla, bueno, lo que sea. Y es una forma de evaluar qué tanta atención tiene el paciente. Con estas pruebas específicas, obviamente uno se da cuenta de fallas en la atención muy mínimas, sobre todo en estos delirium que están empezando. El pensamiento desorganizado, pues lo que le decía, que no le entienda bien, que sea incoherente, que empiece a hablar de cosas que no tienen nada que ver pues, de lo que sea el tema que estén hablando. Y la alteración del nivel de conciencia, pues que pase de estar alerta a estar vigilante o hipervigilante, letárgico, estuporoso, y que eso sea fluctuante en el día. Para hacer el diagnóstico siempre tiene que estar el 1 y el 2 más uno de los otros dos. Miren que la escala es muy fácil, eso uno lo saca en 5 minutos. El diagnóstico diferencial más importante es la demencia, lo que les venía diciendo, siempre preguntarlo del estado cognitivo basal. Hay algunas, digamos, diferencias que le pueden ayudar a uno. El delirio es súbito, la demencia es insidiosa, el delirio fluctúa, las alteraciones comportamentales y cognitivas de la demencia generalmente son estables. El estado de conciencia en el delirium está disminuido o es fluctuante, en la demencia generalmente esto no pasa. La atención siempre va a estar alterada en el delirium. En los estados de demencia que no están avanzados, la atención no está alterada. Digamos, toda la parte cognitiva pues globalmente alterada, y en la demencia pues tiene algunas partes específicas deterioradas dependiendo del tipo de demencia, ¿no? Recuerden que hay varios tipos de demencia y cada demencia como que afecta algunas funciones cognitivas específicas cuando están iniciando. Alucinaciones generalmente visuales. En las demencias, digamos en la más común, Alzheimer, no tiene alucinaciones visuales ni auditivas generalmente. Cuando está más avanzada pueden aparecer. La actividad psicomotora, el paciente con demencia pues generalmente está sin alteraciones, el delirium pues puede fluctuar, y lo del pensamiento y los movimientos involuntarios que pues ya más o menos se les explique. ¿Qué complicaciones tienen asociadas el delirium? Prolonga la estancia hospitalaria hasta 10 días, hay aumento de los costos de atención hasta el doble, hay aumento de riesgo de muerte hasta 2 veces, 2.4 veces más riesgo de que el paciente cuando lo saquen del hospital lo manden a un hogar geriátrico. 50% de los pacientes que tienen delirium a un año fallecen, y 12.5 más veces de demencia. Pues esa estadística, digamos, toca ahí tomarla como con cuidado, porque lo que pasa es que muchos pacientes que hacen delirium la primera vez ya tenían un deterioro de su función cognitiva que no se había destapado, y el delirium lo que hace es pues hacerla evidente, y ahí es cuando se hace el diagnóstico. ¿Qué modelos de intervención tenemos para, digamos, esta enfermedad? Lo primero, pues tratar activamente la causa de base. Siempre búsquenla, siempre manejenla. Por más que ustedes hagan las otras dos cosas, si el paciente no le tratan la neumonía, no le quitan la alteración hidroelectrolítica, si no lo manejan bien, ese señor va a seguir en delirio. Medidas no farmacológicas, que es como el otro pilar importante, y los fármacos, que pues está ahí como un poco interrogado si sí sirven o no. Hay unos programas de prevención que, digamos, tienen unos puntos muy claros. Se basa más que todo en la reorientación, la comunicación con el paciente, digamos, una comunicación asertiva y constante, y como estímulo cognitivo todo el tiempo. Lo ideal sería que todos los pacientes en todos los hospitales que tengan delirium los viera trabajo social, no, sino terapia ocupacional y terapia física. Y, digamos, la rehabilitación o la prevención se basaría en la orientación,
Entonces le dicen al familiar que por favor le recuerde dónde está, todo eso. La movilización temprana, los medicamentos, la conciliación, recuerden la polifarmacia, es muy importante en estos pacientes evitarla. Hay una cosa que se llama la escala anticolinérgica, que lo que es la sumatoria de qué tanto efecto anticolinérgico tiene cada fármaco que esté el paciente. Para eso hay unas tablas. Lo ideal es que en estos pacientes no pase de 3. Y para eso es que uno está pendiente como de los fármacos, ¿sí? Uno puede hacer la sumatoria y si el paciente está pasado, toca buscar la forma de hacer una conciliación, cambiarlo por otro fármaco que tenga menos efecto anticolinérgico o algo, para que el paciente pueda empezar a mejorar un poco. La preservación del ciclo sueño-vigilia, evitar el deterioro sensorial, o sea, gafas, audífonos, si el paciente lo necesita, que los tenga en el hospital, y buscar evitar la deshidratación. Con estas estrategias, hasta 1/3 de los pacientes evitan llegar al delirium. Aquí es más o menos lo mismo. En la habitación del paciente, la idea es que tengan un reloj, que tengan un calendario, que tengan, si es posible, una televisión, si es posible que le lleven el radio. También se recomienda que le lleven la almohada que usa en la casa, la cobija que usa en la casa, fotos de los familiares, ¿sí? Como que el paciente se sienta como en un ambiente conocido. Todo lo de el estímulo cognitivo, que eso podría ayudar, terapia ocupacional, y siempre garantizar que el paciente está acompañado, siempre en el plan de un paciente con delirium siempre pongan acompañamiento permanente, porque además de que pues el familiar nos va a ayudar a dar información de cómo estuvo durante el día, nos va a ayudar a evitar que el paciente requiera inmovilización, porque el mejor inmovilizador es el familiar, que lo coge y lo tiene ahí, lo calma y lo consiente, está pendiente. Evitar la deshidratación, la movilización temprana, en lo posible garantizar que haya barandas, garantizar que haya silla de ruedas, garantizar que haya forma como de mover al paciente, caminadores si es posible. Le dicen al familiar, yo sé que su abuelito es difícil de movilizar, pero pidan una silla de ruedas, sáquelo al pasillo al menos a dar una vuelta, no lo deja ahí todo el día acostado. Garantizar que los pacientes estén recibiendo un soporte nutricional importante. Un paciente en delirium no se preocupa por comer, no comen, y a veces se pasa eso, y es que mi papá no come, y es que no come, y es que no come, y así 2 días sin comer. Entonces siempre estar pendiente de eso, lo de los audífonos o lo de las gafas que ya les comenté. Es muy importante lo del ciclo sueño. Le dicen al familiar que durante todo el día le esté estimulando, que le esté hablando, que esté pendiente de que no se quede dormido en el día ni siquiera media hora después del almuerzo, que no lo deje recuperar el sueño en el día, sino en la noche no va a dejar dormir ni el paciente ni el familiar. Siempre buscar los sitios de infección que puedan ser potencialmente infecciones, ¿no? Eviten a toda costa los dispositivos médicos innecesarios, catéteres, sondas, toda esa vaina. Apenas no lo necesite, que se quítenselo. Manejo del dolor, que ya hablo un poco de eso, mirar que siempre esté saturando bien. Y pues la parte de los psicofármacos, que bueno, tiene mucho que ver con lo de la parte anticolinérgica que ya les nombré. ¿Qué fármacos usamos y cuándo? Se deben usar solo si el paciente está en un delirium hiperactivo o mixto, ¿sí? No tiene evidencia que sirva en el hipoactivo. No sé si pueden volver a rotar este año. De pronto les toca algún profe que diga que sí, que a él le funciona darle a los delirium hipoactivos aloperiol en gotas, que no sé qué. Pero bueno, la evidencia eso no lo respalda. Básicamente porque para lo que sirve el psicofármaco es para evitar que el paciente se agite o se ponga inquieto, ¿sí? Si el paciente está hipoactivo, pues ¿qué utilidad tiene? Se deben usar cuando el paciente pues sea un riesgo para sí mismo, para los demás, para el entorno, o que no se deja hacer los procedimientos necesarios. La idea es iniciar con dosis mínimas efectivas, ya les muestro las dosis, y dejarlo, pues digamos, de eso varía mucho, pero si yo le inicié hoy aloperiol y al 5.º día ya está mejor, ya está controlado, le dejo esa misma dosis más o menos de 5 a 10 días y luego se lo empiezo a quitar. El aloperiol, los antipsicóticos, digamos, en general no tienen tanto riesgo de quitarlos súbitamente en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Las medidas medioambientales siempre, eso sí es permanente.
La inmovilización, pues ya les dije que solo en los casos que sea necesario, ya les dije que 2 puntos que sean cruzados o 3 puntos, pues si el paciente está muy inquieto. Otra cosa importante, siempre expliquen a los familiares que puede llegar a ser necesario que inmovilizar al paciente porque los familiares pues a veces se preocupan que cómo van a amarrar a mi papá, ¿no? Que qué les pasa. Pero si no les explica, digamos, calmadamente y les hace ver, mire, su papá se quitó el catéter, se quitó la sonda, le pegó a la enfermera, no se va a caer de cama. Para prevenir, voy a inmovilizarlo. Va a ser por un periodo corto de tiempo. La idea es que usted esté muy pendiente. Si usted está pendiente, no va a ser necesario. Como también hacerlo responsable a él. Los fármacos, pues con el puntico rojo, los que generalmente usamos, ese puntico rojo es de la quetiapina, que va ahí como en la mitad. El haloperidol es el clásico, sirve para todo. Dice una profe que es la mano de Dios y una ampolla. La dosis es hasta 5 miligramos, ahí ponen que 3, pero bueno, máximo 5. La ventaja del haloperidol es que llevamos mucho tiempo usándolo y ya conocemos, digamos, todos sus efectos secundarios y uno ya sabe más o menos qué esperar si el paciente llega a presentar alguna cosa. La desventaja es que tiene mucho riesgo de efectos extrapiramidales, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Por eso las dosis son tan bajitas. 3 miligramos de haloperidol a un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, eso no le hace nada. Las dosis en esquizofrenia son hasta 20 miligramos. Las dosis de acá no son las dosis antipsicóticas, son dosis de delirio. Entonces tengan en cuenta esta tabla siempre. ¿Cómo se puede iniciar? El haloperidol tiene una presentación que es en gotas y una gota de haloperidol es 0.1 miligramos. Entonces, si el abuelito está inquieto, le pueden, por ejemplo, es que depende mucho del cuadro clínico. No, doctor, en el día el paciente está tranquilo, pero empieza por ahí a las 4 o 5 de la tarde y se pone inquieto y empieza a decir que ve cosas, no sé qué. Ahí en ese momento, entonces le dejan la mayor dosis. Entonces le podrían dejar 5 gotas por la mañana y 10 gotas por la noche y ya, le iniciaron 1.5 miligramos y lo van evaluando de forma diaria a ver qué tanto ajuste requiere o no. La risperidona lo mismo, digamos, es un antipsicótico de segunda generación, pero digamos, sus efectos son muy similares al haloperidol. Y las dosis son máximo también 3 miligramos, lo mismo. Le pueden iniciar 0.5 miligramos por la mañana y le dejan 1 miligramo por la noche y el abuelito va a estar controlado. Y la quetiapina tiene una gran ventaja, que es que tiene un efecto hipnótico importante. Entonces, sobre todo en estos abuelitos que les cuesta tanto conciliar el sueño a pesar de las medidas ambientales, se puede dejar quetiapina en la noche. Empiezan, por ejemplo, con 12.5 miligramos por la noche y el paciente empieza a dormir mejor. Las dosis mínimas, la dosis antipsicótica de la quetiapina es hasta por encima de 500 miligramos. O sea, miren que las dosis que uno usa son muy bajitas. Estar pendiente muchas veces, sobre todo con el haloperidol y la risperidona, puede haber una cosa que llama acaticia, que es la sensación subjetiva, la necesidad subjetiva de estar en movimiento todo el tiempo. Entonces, no, que el abuelito está muy inquieto, y usted suba al haloperidol y el haloperidol lo que hace es empeorarle la acaticia. Entonces, estar pendiente de eso. De resto, eso es lo que hacemos con delirium. Lo principal es la prevención, y aquí de eso no se sale de ahí. Y esto es como el resumen de lo que he hablado. Siempre búsquenlo. Si no lo piensan, se les va a pasar, sobre todo los hipoactivos. A los hipoactivos, ¿qué se les puede hacer? Aplicar medidas ambientales, que vaya el terapeuta físico a moverlo, así el paciente no le responda, que el familiar le esté hablando todo el tiempo, que le pongan música, también funciona, que le pongan las noticias, el radio, que el paciente esté con estímulos. Siempre tratar de ubicar a estos pacientes en una habitación con ventana, que el paciente con delirium y lo meten allá en el cuarto de urgencias en el que no llega la luz del sol nunca. Siempre tratar de que les pongan una ventana, tratar de que en lo posible el ambiente sea lo más tranquilo, que en urgencias eso es muy difícil. Lo de las sustancias, lo del patrón de sueño, las gafas, audífonos. No subestimen, digamos, la ayuda que les puedan brindar los familiares o las enfermeras, que son las que están todo el tiempo ahí. Las auxiliares también, pregúntenles cómo estuvo el paciente anoche, cómo estuvo ayer, qué le contó el familiar. ¿Sí? Siempre buscar lo de la polifarmacia y quitar lo que no necesite y orientar al paciente. Y ya, solo del delirium. No sé si tienen alguna duda con esto.
Doc, ¿qué nos puede recomendar en esos tiempos, sobre todo sobre las visitas de los pacientes, si consideramos que por coronavirus se complica un poquito la parte de las visitas? Sí, sí es cierto. Digamos, en esta época los pacientes sí les va a tocar pasar el delirium solo porque hay mucho riesgo. Además que la mayoría de pacientes que hacen delirium son adultos mayores, ¿no? Y en lo posible, o sea, en esta situación yo no recomendaría que estén acompañados. Tocaría recomendárselo a algún auxiliar o algo que esté pendiente. Vale, muchas gracias. Pero hay otras medidas no farmacológicas que se pueden, digamos, no sé, potenciar. Por ejemplo, la terapia física, terapia ocupacional, lo de, digamos, mejorar la movilización temprana si el abuelito es capaz. Y uno lo que podría hacer de pronto es como tratar de organizar un horario en el que algún auxiliar ayude a los abuelitos con delirium como que se movilicen un poco en esta época, en el H1N. Bueno, es que ahorita no estamos rotando, pero hasta cuando alcanzamos a rotar, por ahí estábamos tratando como a decirle eso a los auxiliares que ayudaran como a mover a los abuelitos que no tuvieran familiar. Es esto. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. El síndrome de abstinencia al alcohol es otra patología muy importante que seguramente le va a tocar. Que si no se maneja bien puede ser un lío, porque el paciente termina enfermo y mal o muerto. Digamos que el DSM-5 define trastorno por consumo de alcohol. Lo encerraron, todos los trastornos lo encerraron en una categoría. En el DSM-4 se manejaba abuso o dependencia, digamos, ahorita ya metieron todo ahí. Básicamente es que un paciente se define que tiene un trastorno por consumo de alcohol cuando tiene un deterioro de su funcionalidad por el consumo de esta sustancia durante 12 meses y que afecte dos de las siguientes esferas. Que el paciente empiece a tomar y no sea capaz de parar, que el paciente cuando esté tomando busque activo o que esté buscando activamente la sustancia, que el paciente gaste mucho tiempo en sus actividades buscando la sustancia o buscando recuperarse de los efectos, o sea, pasando el guayabo, que el paciente sienta un deseo importante de consumir. El consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de las tareas básicas en la universidad, que no vayan al turno por estar enguayabados, por estar borrachos. Que el paciente persista con el consumo de alcohol, a pesar de que eso le haya generado problemas de peleas, de infracciones, de problemas con la ley, bueno, lo que sea, con la pareja. Que el consumo de alcohol provoque un abandono de sus tareas básicas, incluso las de ocio, digamos. Muchas veces no se tiene en cuenta, pero uno dejar las actividades de ocio por estar consumiendo también es un problema. Consumir alcohol en situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando está manejando. Digamos, si el paciente, hay pacientes, y es muy frecuente que el paciente tenga cirrosis, y a pesar de que sabe que tiene cirrosis, sigue tomando. O sea, que tenga problemas físicos y que esté contraindicado a tomar o bueno, consumir cualquier sustancia y siga haciéndolo. Y los últimos ítems son como, digamos, los que nos definen qué es una dependencia, ¿sí? La dependencia la definimos como la tolerancia y la abstinencia de una sustancia. La tolerancia es que el paciente requiere consumir dosis cada vez más altas de la sustancia para llegar al efecto que quiere o que, bueno, o dicho en otras palabras, que el efecto sea reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol o de la sustancia. Y la abstinencia es que el paciente cuando suspende o reduce el consumo de la sustancia empieza a presentar síntomas. Eso varía dependiendo de cada sustancia, pero ya les nombro los del alcohol. O que el paciente, para pasar la abstinencia, consuma alcohol, pues para suspender los síntomas de abstinencia que le da. La abstinencia del alcohol genera unos síntomas que son estos, digamos, en general uno los describe como todos los contrarios a los que producen intoxicación aguda por alcohol. Aquí en el DSM pues nos dicen que tenga que ser 2 o más de los siguientes síntomas, que haya una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Se lo vemos con taquicardia, hipertensión, con sudoración, con diaforesis, con rubicundez,
sobre todo facial, que haya aumento del temblor en las manos, que el paciente tenga insomnio, náuseas o vómito, que tenga alteraciones sensoperceptivas, sobre todo alucinaciones o ilusiones visuales, táctiles auditivas, que tenga agitación, inquietud motora, una sensación de ansiedad intensa y que presente convulsiones. Eso es más que todo. Y que estos síntomas obviamente se presenten cuando deje de tomar, ¿no? Y recuerden una cosa, no solo dejar de tomar, sino también disminuir el consumo al que el paciente está habituado. Por ejemplo, es muy común en Santa Clara, que es donde más vemos esto, que los pacientes tomen el chamber, ¿no? El alcohol ahí con el frutiño. Y a veces se les acaba la plata o no consiguen, bla, y empiezan a tomar menos, lo que consiguen por ahí regalado, lo que consiguen por ahí de los amigos de la calle que les regalan un poquito, pero no es el mismo consumo, y ahí empiezan a tener abstinencia, es cuando llegan al hospital. Esa cerveza se llama así, delirium tremens, y tiene un elefante rosado porque, digamos, hablan que la gente que está en delirium tremens empieza a ver cosas así como si fueran bien elefantes rosados y no sé qué. Esa cerveza tiene un nombre muy oportuno. Lo que les decía de la dependencia, tolerancia, abstinencia. Esos dos criterios definen una dependencia física a una sustancia. Los otros síntomas, si los revisan más tarde, pues se van a dar cuenta que son más que todo como psicológicos, ¿no? El alcohol actúa sobre el receptor GABA. Recuerden que el GABA es el neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central. Las neuronas GABA generalmente van dirigidas a las neuronas glutamatérgicas, y el glutamato es el transmisor que genera excitación. Lo que hace el GABA generalmente es frenar esa actividad glutamatérgica. Lo que pasa cuando la gente consume alcohol de forma crónica es que ese receptor GABA queda hipofuncionante. Su función empieza a fallar, y entonces apenas se suspenda el consumo, ese receptor va a quedar casi que inoperante, y ahí es cuando todo el sistema glutamatérgico va a empezar a hiperactivarse, y eso es lo que va a generar todos los síntomas que vemos en la clínica. Por eso convulsionan los pacientes. Lo que les decía, generalmente la fase, o digamos, los síntomas de abstinencia son todo lo contrario a una intoxicación aguda por alcohol. Casi un 20% de los hombres y 10% de las mujeres van a cumplir los criterios de trastorno por consumo de alcohol que les nombré. Un 20% en las poblaciones clínicas, o sea, en los pacientes que vemos ahí en los hospitales generales. Un 50% de los pacientes con este trastorno van a tener síntomas de abstinencia cuando suspenden o reducen el consumo, y hasta un 5% hacen un delirium tremens o hacen episodios convulsivos como complicación de la abstinencia. Un poquito de lo de la fármaco y metabolismo del alcohol. Recuerden que la distribución es uniforme, semejante a la del agua, o sea, el alcohol se distribuye por todo el cuerpo. El pico normalmente es a las 4 horas, generalmente en personas que no tengan alteraciones hepáticas, la vida media es de 8.6 horas, pero la gente que lleva tomando años, la función hepática va a estar alterada, y el pico y la vida media del alcohol va a ser mucho más prolongada, y es por esto que estos pacientes, el pico de síntomas de abstinencia los tienen a las 48 o 72 horas, que es como digamos, el periodo de tiempo en el que más riesgo hay de que el paciente presente convulsiones o empiece a hacer un delirio. Digamos, bueno, esto ya lo dije. Esta es la escala Siward. Es la escala que siempre tienen que usar cuando estén mirando a un paciente que tenga abstinencia alcohólica. La escala básicamente son 10 cosas. Hay 9 ítems que se miden de 0 a 7. Náuseas o vómito, temblor, diaforesis, ansiedad, las alteraciones táctiles, alteraciones auditivas o visuales, la cefalea o la sensación como de pesadez en la cabeza, la agitación, y la orientación la medimos de 0 a 4. Eso nos da un puntaje. Eso es, pues, ustedes se meten a Google y escriben Siward, escala, calculadora, y en el primer enlace les bota ahí como la calculadora virtual, la meten ahí y ya se los calcula. Y la puntuación también está en la calculadora virtual, ahí se lo recuerden. Pero bueno, menos de 8 es leve, no requiere manejo farmacológico, de 9 a 15 es moderada. Ahí sí ya uno empieza a considerar, dependiendo de los factores de riesgo, iniciar benzodiazepinas, que es con lo que manejamos esto. Y más de 16 puntos es severa, que lo que se recomienda es iniciar manejo farmacológico a una dosis, digamos, máxima o una dosis alta, y a veces llevarlos a la UCI. El puntaje de 9 a 15, digamos, siempre mirar factores de riesgo, prescribir dosis de benzodiazepinas vía oral, si el paciente la recibe,
y evaluar. Si el paciente responde bien y no tiene tantos factores de riesgo, se podría dar un manejo ambulatorio. Ya les explico uno más o menos cómo mira qué dosis le va a dejar. Bueno, el meme. El delirium tremens son dos cosas, ¿sí? Delirium tremens no es igual a convulsiones. La gente tiene eso en la cabeza, no sé por qué, pero no es lo mismo. El delirium tremens es tener criterios de delirium, que ya se los mostré, más síntomas de abstinencia alcohólica. Eso genera un delirium tremens. Hasta un 5% de los pacientes, ya les conté. La mortalidad es hasta 4%. Generalmente se mueren por hipertermia, arritmias cardíacas, hacen estatus o porque se descompensan las comorbilidades que tengan de base. Hay unos predictores que nos pueden ayudar a mirar qué pacientes van a ser delirium tremens. Una escala Sigward mayor de 15 más una sistólica más de 150 o más de 100, y la cardíaca más de 100. Que el paciente haya tenido convulsiones durante el síndrome de abstinencia, que tenga antecedente de este cuadro. En los adultos mayores, que tenga una suspensión reciente de fármacos depresores como algunos antidepresivos tricíclicos, y las benzodiazepinas también podrían entrar ahí. Comorbilidades principalmente cardíacas o pulmonares. Toda la parte hidroelectrolítica es muy importante, y si el paciente tiene trombocitopenia también tiene más riesgo. Entonces, esto lo que tienen que, digamos, ir ustedes como quedándoles claro es que los pacientes tienen que pedirle toda la batería de paraclínicos para poder estratificarlo y mirar qué van a hacer con él. Digamos que el manejo inicial lo da el médico general, ¿sí? Que le llega a urgencias o si le llega a rural. Obviamente, pues esto es un cuadro que requiere manejo en UCI la mayoría de veces. Pero ustedes son los que tienen que empezar a tratarlo. Si le llega a rural no pueden remitirlo pues sin manejo, ¿no? Hay unas metas en cuanto al manejo que se le dé, que es el manejo de la agitación. Hay que disminuir el riesgo de las convulsiones, evitar la iatrogenia. Esto es muy importante porque se han hecho un montón de estudios. Antes les daban ácido valproico, antes les daban fenitoína, antes les daban carbamazepina, les daban el disulfiram, bueno, de todo, pero eso no sirve para nada. Entonces, evitar hacer cosas que no tengan evidencia porque estos pacientes son muy delicados. Y obviamente, pues manejarle todas las comorbilidades que tenga el paciente, los paraclínicos que ya dije. Siempre las mismas medidas que hablamos del delirium ahorita, aplicarlas en estos pacientes. Estos pacientes generalmente, los que tengan consumo crónico de alcohol, tienen niveles bajos de vitaminas B12, entonces hay que suplirlos. Digamos, se recomienda un esquema general de 500 miligramos IV cada 12 o 24 horas por 3 días. Los pacientes que tengan niveles muy bajos, hasta una semana, recomiendan este esquema. Aquí sí hay tiamina intravenosa, pero no en todos lados, digamos. Entonces lo que pueden hacer es dejarles no una tableta de tiamina como se hace normalmente, sino una cada 8 horas. Dextrosa solo es hipoglicemia, esa vaina que le dan dextrosa a todos los borrachos, no, eso está mal. Solo si el paciente tiene hipoglicemia y después de que haya administrado al menos una dosis de tiamina, porque sigue en riesgo de generar de precipitar una encefalopatía de Wernicke, ¿no? Y al ácido fólico en tabletas de 5 miligramos, porque la absorción del ácido fólico es súper bajita en esas tabletas de 1 miligramo. Entonces, si consiguen las de 5, mejor. Y el manejo central de esta patología es con benzodiazepinas. Digamos, las benzodiazepinas es el manejo central y es el fármaco que van a tener que usar y van a tener que titular para poder manejar a estos pacientes. Las que más usamos acá, pues midazolam, que la desventaja en esta patología es que el cuadro la vía media del midazolam es muy cortica. Lorazepam, que es el que usamos cuando damos vía oral. El clonazepam, que también a veces lo usamos si no tenemos LORA, o el diazepam, que es el que más, es el que tenemos, digamos, intravenoso de vía media larga. Porque usamos, digamos, preferiblemente si tienen lorazepam, denle lorazepam si el paciente se lo recibe vía oral. Si no, pues bueno, toca ponerle diazepam intravenoso. Pero la ventaja que tiene el lorazepam es que se metaboliza muy poco por el hígado y el metabolito que produce es inactivo. Entonces eso es una ventaja porque un paciente con alteración de la función hepática, el metabolismo va a ser mucho más lento de los fármacos, el fármaco va a estar mucho más tiempo circulando, la dosis no va a ser tan exacta
de la que uno está administrando y uno no va a poder como predecir qué efectos secundarios va a poder tener. Esa es la ventaja que tiene el LORA. Entonces, fármaco de elección en delirium tremens o en abstinencia alcohólica, lorazepam. Hay ampollas de lorazepam, sí hay, pero en Colombia no las traen porque toca refrigerarlas y que eso es mucho trabajo y no sé qué. Esto es para mostrarles que no hay una dosis tope. Aquí reportan que usaron hasta 2000 miligramos de diazepam en 2 días con un paciente. Entonces la dosis es lo que el paciente necesite en esta patología, ¿sí? Si el paciente requiere, no sé, en un día 50 miligramos de diazepam, 60, 100, se los ponen. Lo que más he visto en Santa Clara, nos tocó poner 32 miligramos de LORA a un paciente que estaba súper mal. Recibía la vía oral al menos. Entonces, digamos, el paciente les llegó a urgencias. Sí, bueno, ustedes le hicieron la anamnesis, lo examinaron, todo. Sí, doctor, llevo tomando 10 años, pero es que se me acabó la plata y ya no me están regalando el chamber. Entonces, ahí ustedes tienen que decir, este man puede estar en abstinencia alcohólica, voy a evaluarlo. Se le toman signos vitales, les da eso que está ahí en el minuto 0. Pues digamos, nosotros a veces hacemos esta tabla, pero si no la hacen pues así como manualmente, pueden tenerla en la cabeza como para tener una idea de qué es lo que tienen que hacer. Entonces en el minuto 0 el paciente estaba 120, estaba hipertenso, diaforesis 4 cruces, ansiedad 4 cruces y estaba con mucha agitación motora. Y ustedes dijeron no, este man ya está entrando en una abstinencia importante, obviamente ya le aplicaron el Sigward, digamos que le dio 15. Entonces ustedes le dicen, jefe, hágame el favor, dele 6 miligramos de LORA. Y bueno, ese man se los toma y tienen que evaluarlo a los 20 minutos a ver cómo respondió. O sea, a los 20 minutos el paciente tenía 125 de cardíaca, tenía 150, 90 de tensión, ya está menos diaforético, menos ansioso y menos agitado, pero persiste fuera de metas. Le dicen, jefe, hágame el favor, dele otros 2 miligramos de LORA y vuelven y lo evalúan 20 minutos después. Y en la tabla vuelven y anotan. El paciente ya vemos que va respondiendo un poco mejor, pero persiste hipertenso, persiste taquicárdico. Entonces, jefe, por favor, dele otros 20 miligramos. Otros 2 miligramos. Y ya, así se calcula la dosis, ¿sí? Esto puede seguir, ustedes pueden seguir subiéndole si el paciente no mejora. Y la idea es que esa dosis que usaron para manejar, por ejemplo, en los 60 minutos, llegamos a usar 10 miligramos o 12 miligramos, esa dosis se la reparten en 3 tomas en el día, ¿sí? La vía media del LORA más o menos 8 horas, y entonces le dejan, por ejemplo, y son 12, le dejan 4 miligramos cada 8 horas y ya. Y esa dosis, si el paciente mejora, es la que se va a mantener durante más o menos 3 días. El seguimiento tienen que hacerlo con la escala Sigward. Si tienen un Sigward estable 2 días seguidos, ya pueden empezar a bajarle la dosis. El delirium tremens, digamos, el mayor riesgo de complicaciones son los 3 primeros días. Ya después de eso, el delirium empieza como a disminuir de intensidad. Entonces, esos son como los 3 primeros días que uno más dosis usa de benzodiazepinas y son como los días que uno mantiene esas dosis como estables. Después de esos días le aplica el Sigward y mira y se las va disminuyendo. Por ejemplo, si este man tuviera un Sigward de 10, digamos, y el paciente tiene antecedente de, no sé, EPOC, digamos, y está manejado, está controlado, y ustedes lo vieron en urgencia, le hicieron esta tabla, y con una dosis de 8 miligramos logró manejarse, le dejan en observación 12 horas a ver cómo está el paciente. Si el paciente sigue bien, con ese Sigward moderado y que el paciente no tenga comorbilidades, podrían darle manejo ambulatorio. Le dejan esa dosis, le dicen al paciente que se lo tome como está prescrito, si no lo consigue o si empieza a sentirse mal, pues va a tener que volver. Y ya, la idea es que nosotros en consulta externa, después digamos psiquiatría, le dejamos esas dosis. Y estos son algunos regímenes que hay del uso del diazepam en esto. Digamos, de 10 a 20 miligramos IV cada 1 a 4 horas según necesidad. Muy similar a lo que les expliqué con el diazepam, con el lorazepam, dependiendo de cómo no vayan del paciente. El otro régimen
digamos, es iniciar 5 miligramos, repetirlo a los 5 minutos si el paciente sigue inquieto, a los 10 minutos si el paciente persiste, digamos, con las variables que les mostré alteradas, luego volverlo a repetir otros 10 minutos y volver a esperar. Si el paciente sigue así, dar 20 miligramos y continuar así, evaluando al paciente cada 10 minutos e ir aumentando la dosis. Es muy de ir titulando, ¿no? Tengan en cuenta que es muy de ir titulando la cosa. Y lo mismo, si con diazepam el man requirió, no sé, de 60 miligramos en el día para manejar las variables que les mostré, entonces la dejan cada 12 horas porque el diazepam tiene una vida media más larga, ¿no? Hay otros fármacos que pueden ayudar cuando el paciente no responde a benzodiazepinas, propofol y dexmedetomidina, pero eso ya es manejo intensivista. Eso en un rural obviamente no va a haber ni por las culpas. O hay otro fármaco, la clonidina. Generalmente se usan media tableta cada 12 horas para manejar sobre todo la hipertensión y la taquicardia. Y cuando el paciente está muy agitado, puede requerir uso de antipsicóticos, como si fuera un paciente pues en alguna agitación psicomotora por otra cosa. Ya les voy a mostrar lo de la agitación. Y lo de la escala Sigwart que ya les comenté, cómo se disminuye. Si tiene la escala estable, pues se lo pueden empezar a bajar. Y ya, eso era lo de abstinencia. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno. Y el último tema es el manejo de riesgo y de la agitación psicomotora. Es un tema que les va a tocar, no sé si en el celular se reproduzca el video. A ver si, miremos. Sí. Esto es lo que no tienen que hacer. Esto es un video, creo que eso fue como en Tuluá. Ahí vemos al mancito ahí cascando a todo el mundo. Están haciendo todo mal. O sea, ahí ya uno se da cuenta que tienen fallas en el protocolo del manejo del paciente agitado, ¿sí? La enfermera le da con el casco, bueno, en fin. Esto es para mostrarles que en todo servicio donde ustedes lleguen a trabajar, tengan un protocolo de qué deben hacer con un paciente que está agitado. Generalmente en el rural eso nunca está cuadrado. Entonces cuando lleguen al rural le dicen, yo voy a coger la pierna derecha, usted la pierna izquierda, usted el brazo, usted la cabeza y usted lo tumba, ¿sí? Que cada persona sepa qué tiene que hacer. Mire, toda la gente que está ahí sin saber qué hacer, eso está mal. Y eso es lo que está generando el daño al paciente. El paciente se puede agitar por muchas causas y lo que está haciendo el paciente no es personal. Ahí ya más o menos medio lo controlan. Listo. La agitación se define como una actividad excesiva motora asociada a una sensación subjetiva de tensión. Hay unas características claves que generalmente es una inquietud con actividad motora excesiva que está parcialmente dirigida a un objetivo, el paciente está irritable, aumenta la respuesta a los estímulos externos e internos y es impredecible. Si un paciente que se va a agitar, la mayoría de veces es impredecible. Así uno más o menos tenga algunas pistas que le pueden indicar si se va a agitar o no. En Estados Unidos, 5% de los ingresos que llegan a urgencias es por alteraciones comportamentales y muy pocos de estos pacientes llegan en franca agitación. Pero cuando sean médicos generales, la agitación va a ser como una de las cosas que también les va a tocar sí o sí. Hay algunos factores de riesgo como para uno tratar de predecir que el paciente se va a agitar, si si es bipolar o si tiene un trastorno psicótico de base, que sea un paciente joven, hombre, que tenga un deterioro cognitivo, tenga otro antecedente psiquiátrico, desempleado, indigencia, que tenga antecedentes en comportamiento impulsivo agresivo y que haya tenido antecedentes de agitación psicomotora. Siempre que evalúen un paciente en riesgo de agitación, siempre, lo primero es descartar que no tenga alguna patología que comprometa la vida, ¿sí? Agitación no significa manejo por psiquiatría. Agitación significa que al paciente le está pasando algo, que puede ser alguna alteración en el sistema nervioso central, puede ser alguna infección, puede ser que esté en delirium, puede ser muchas causas y lo que tienen que hacer es enfocarlo y manejarlo. Entonces lo primero, signos vitales, mirar que no esté en riesgo de morir. Hagan un examen visual general como para buscar estigmas de trauma craneoencefálico, en tórax, bueno, con que el paciente no tenga como buscando pistas pues, de qué es lo que les pasa.
Buscar información de otras fuentes, el familiar, la policía, los bomberos, el que lleva al paciente. Lo del riesgo vital. Siempre que tengan un paciente agitado en la sala de espera o que tenga riesgo de agitación, que esté gritando, que no sé qué, atiéndanlo lo más rápido posible porque lo que hacen es que se pone peor si lo ponen a esperar. Y como hay médicos tan audaces que lo que dicen, pues usted no me viene a dar órdenes, yo tengo muchas cosas que hacer, no sé qué, lo que hacen es agarrarse, el paciente termina agitado. Bueno. Un ambiente seguro, uno en teoría debería tener o debería evaluar a estos pacientes en un consultorio que tenga 2 puertas, que no tengan seguras las puertas, uno debería tener un botón de pánico. Hay algunas clínicas en las que he rotado que lo tienen, otras obviamente no. No tener objetos personales ni cosas que lo pongan en riesgo a uno. Por ejemplo, que tenga el carnet colgado con sí, que lo tenga colgado, que el paciente lo pueda jalar de ahí y lo tumbe, o que tenga, no sé, cadenas, collares, cosas que lo pongan en riesgo a usted, evítelas. Antes de llamar al paciente, quítese todo eso, guarde su celular en un cajón, en su maleta, evite el mayor riesgo que pueda. Quite todas las cosas que tenga por ahí en el escritorio de donde estaba hablando el paciente, quite la abre huecos, la cocedora, o sea, que eso quede limpio, quite el pocillo, el agua. Evitar el mayor riesgo, no se pongan en riesgo. Siempre se presentan, le dicen qué función es, qué función va a hacer y quién es. Entonces, yo soy Juan Camilo Cara, soy el médico de psiquiatría aquí del hospital, lo que quiero es ayudarle. Tratar de disminuir los estímulos externos, digamos, es difícil en urgencias, pero bueno, se debe tratar. Explicarle que se le va a ayudar, hacer explícita la situación, o sea, decirle al paciente, mire, su merced, lo veo muy alterado, lo veo muy intranquilo, lo que yo quiero es ayudarle, digamos, si esta situación continúa así, nos va a tocar tomar medidas para que esto no nos ponga en riesgo. Siempre explíquenle claramente qué es lo que puede pasar si eso sigue escalando. Y siempre explíquenle lo que le van a hacer. Manejar un tono de voz moderado, evitar el contacto visual directo. Los pacientes a veces pueden sentirlo como si uno lo estuviera amenazando o algo. Siempre tengan las manos visibles, no las metan allá en los bolsillos, no las pongan detrás de atrás en la espalda, no crucen los brazos, no le den la espalda al paciente. En Santa Clara, una residente de la Javeriana, un paciente la cogió por el pelo y la arrastró por todo el servicio por andar dándole la espalda al paciente. Un lenguaje corporal de sumisión. Eso hace referencia, digamos, como a que lo note que el paciente, que uno está tranquilo, que uno no está como en esa posición combativa, que uno está como encogido de hombros, que uno no lo está mirando a la cara. Y no evaluar solo al paciente. En lo posible, evalúenlo con alguien. Porque si eso se sale de control, no, que pues el paciente, al menos uno de los dos va a poder salir corriendo a pedir ayuda. Entonces, la entrevista inicial, identificarse, evitar acusaciones, evitar hacer comentarios que el paciente pueda tomar de una forma malintencionada, no dar la espalda. Lo ideal es comunicar con un tema neutro. Pues, por ejemplo, si lo cogió los bomberos, venga, ¿cómo le trataron los bomberos? ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme. ¿Sí? No empezar, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué está así inquieto? No. Hablen de forma clara, calmada, repetitiva, con preguntas directas y cortas, que el paciente le quede claro qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar si eso sigue escalando. Lo de las manos, evitar movimientos bruscos o súbitos, obviamente porque el paciente va a reaccionar de una forma violenta si eso pasa. Evitar ponerse en riesgo de que el paciente, si saca un puño, lo pueda pegar a uno, como respetar el espacio personal del paciente, y no toquen a los pacientes que se van a agitar. A veces uno ve que el paciente está que se agita y va y le pone la mano en el hombro, venga, pero ¿qué es lo que le pasa? Mal. No lo toquen, respeten el espacio personal. Y lo que tienen que hacer, posterior a mirar como la parte inicial, es preguntarse qué es lo que le pasa a este man, por qué está tan agitado. Entonces, pueden haber muchas causas de agitación. Hay cosas que son médicas, digamos, una causa médica general, por intoxicación o por abstinencia de sustancias, o porque tengo un trastorno psiquiátrico primario, que también es una posibilidad. Digamos, ahí están todas las causas, o bueno, las principales. Siempre tengan en cuenta que tienen que evaluar por qué está agitado un paciente, no es igual, no es para dárselo a la psiquiatría y ya.
Si llega un paciente que está armado porque nadie lo revisó, nadie le hizo, nadie estuvo pendiente que el man no tuviera un cuchillo, un arma, un palo, lo que sea, siempre eviten ser los héroes. Uno no está ahí para salir en el periódico al otro día ni nada de eso. Si llega un paciente que está armado, pasó, no sé, llegó el paciente, lo pasaron al consultorio y el man sacó un cuchillo, nada, botón de pánico, o se van y llaman a la policía, ¿sí? Ese paciente ya no es de ustedes. Corran de ahí, no se pongan a hacer maniobras que los pongan en riesgo. ¿Cómo se aproxima al paciente? El manejo no coercitivo, una cosa que llama el desescalonamiento verbal, desescalonamiento de la violencia, ¿sí? Las guías NICE lo describen como que es el uso de varias técnicas psicosociales que en corto plazo están destinadas a calmar las conductas disruptivas y prevenir la violencia. Más o menos lo que ya he venido diciéndoles, lo del espacio personal, no sean provocativos, no sean desafiantes, hablarle al paciente, digamos, de forma clara, ser muy concreto, preguntarle al paciente qué es lo que quiere y qué es lo que está sintiendo en ese momento, o sea, hacer explícita la situación, escuchar al paciente claramente. Muchas veces los pacientes a uno le dan como puertas, digamos, que uno puede cogerse de ahí como para que tratar de desescalar la situación. No, es que me dejó mi mujer y no me contesta, bla, entonces venga, yo quiero ayudarle, hagamos una cosa, recíbame este medicamento y tratamos de hablar con su mujer, a ver qué fue lo que pasó, la llamamos para que esté pendiente acá. Bueno, estar pendiente. Puede estar abierto, o sea, uno tiene que estar abierto a que el paciente acepte lo que le está diciendo a uno o no. Uno no se debe escalar en violencia, o sea, si uno se escala, ya perdió ahí y eso se va a terminar en agitando los dos, el médico y el paciente. Siempre darle al paciente la posibilidad de elegir. Hay unos medicamentos que le pueden ayudar, venga, su merced, hasta este o está este, ¿a usted qué le parece? ¿Sí? Y digamos como tener el equipo listo pues de todas las personas que puedan ayudar al paciente. Ya voy, marica. Siempre, bueno, el tono de voz, ya les dije, respetar la dignidad de los pacientes es muy importante. Respeten la dignidad de los pacientes, recuerden, son pacientes. La violencia no es contra usted personal, la violencia es contra la persona que ese día estaba de turno, desafortunadamente. O sea, si yo estoy de turno hoy y un paciente llega agitado, está agitado porque sí, no está agitado contra mí, no es que me odia a mí, no es que odia a Juan Camilo Cala. Tengan eso en la cabeza y así uno más o menos puede llevar la situación más tranquilamente, ¿sí? Hay unos signos inminentes de violencia, entonces ustedes muy juiciosamente siguieron las recomendaciones que yo les acabo de dar, pero el paciente se sigue escalando en violencia. Entonces hay unos signos que uno puede estar pendiente de que el paciente, digamos, se va a poner más inquieto, que empieza a hablar más rápido, que empieza a subir el tono de la voz, que responda con sarcasmo, que empieza a moverse por todo el servicio, que uno le dice, venga, siéntese y no le haga caso, que le empieza a señalar con el dedo, cuando aprietan aquí el macetero, la mandíbula, que el paciente cierre el puño y que empiece como a subir las manos como si le fuera a levantar a uno, que empiece a agitar los puños, que levante el puño por encima de la mano, del hombro, y que empiece como a darle golpes y al escritorio o a la silla o lo que sea, que uno lo vea que ya lo van a atacar. Esto, digamos, como lo contrario a la posición de sumisión, es eso, expandir el tórax, ensanchar los hombros, pararse y que esté como buscando con qué le va a cascar a uno. Si empiezan a ver esos signos, lo mismo, despichen el botón de pánico, llamen a todos los enfermeros, sálganse de ahí, que los van a cascar. Bueno, esto es lo que ya les dije. Digamos, si a pesar de que ustedes hicieran todo juiciosamente, el paciente se sigue escalando, está como con signos de violencia ya inminente, hay una cosa que nosotros lo llamamos demostración de fuerza. Entonces ustedes se sintieron en peligro, se salieron o afortunadamente en ese momento llegó el equipo de enfermería. Entonces eso es lo que se llama demostración de fuerza. Mostrarle al paciente que hay un montón de gente que si él sigue siendo tan violento van a actuar, ¿sí? Entonces mostrarle al paciente que está en desventaja. Mostrarle que es 1 contra 6, 7. Eso es lo que hace la demostración de fuerza. Uno nunca debe dejar de aplicar las técnicas de escalonamiento, ¿sí? En ese momento, muchos pacientes cuando ven esa situación de la demostración de fuerza se desescalan y
dicen como, no, yo no, aquí yo no puedo ganar, pues, excepto el del video que no tenía temor de Dios. Y ahí es cuando los pacientes generalmente ya le aceptan a uno como el tratamiento vía oral, o venga, acuéstese aquí, yo le aplico algo y ya se calma. Bueno, todo listo, bla, ya, bueno. ¿Sí? Si digamos, toda esta situación hubo demostración de fuerza, el paciente siguió pues en la escalada de la violencia, ahí sí toca realizar una inmovilización preventiva, y se dice inmovilización, no se dice amarrar, porque el lenguaje genera en las personas reacciones, ¿sí? Si a mí me dicen lo voy a amarrar, pues suena peor que si me dicen lo voy a movilizar de forma preventiva. Entonces digan inmovilizar, nunca digan amarrar, y si escuchan a alguna enfermera auxiliar, lo que sea, diciendo amarrar, o a los familiares, díganle no, es inmovilizar. Entonces lo tienen que inmovilizar y luego administrar los fármacos parenterales. El objetivo de los fármacos es no es sedar al paciente, no es tumbarlo allá que quede, pues, como dicen, jeteado 5 horas, sino es disminuir el estado de agitación. Muchas veces el paciente se desescala, o sea, ya no está inquieto, ya no empieza a mover los puños, pero sigue gritando ahí maricadas. Bueno, es preferible que grite ahí más o menos a que esté agitado, ¿sí? Toca explicarle eso a enfermería, porque las enfermeras quieren es que uno se los duerma ahí 12 horas de turno para que no las molesten. Pero pues eso no, porque primero se requieren dosis muy altas de fármacos, o sea, mucho más riesgo de efectos secundarios, y segundo, uno no debe mantener a un paciente sedado sin indicación por tanto tiempo, ni inmovilizado. Lo que les decía al principio, siempre tengan claro qué va a hacer cada persona en una inmovilización. Así se evitan problemas como los del video. Generalmente el líder del equipo de la inmovilización es quien tenga más experiencia en inmovilizaciones. Y esa es la persona que inmoviliza la cabeza. El desescalonamiento verbal lo tiene que hacer, si está el psiquiatra, pues el psiquiatra. Si no hay psiquiatra, el médico general. Y la inmovilización, el líder de inmovilización es generalmente o el enfermero que tenga más experiencia. Yo llevo 20 años trabajando ahí, ya he inmovilizado quién sabe cuánta gente, pues él va a ser el líder. O el psiquiatra si tiene mucha experiencia también en inmovilizar, o si los médicos generales tienen, mejor dicho, el líder, el que más experiencia tenga en inmovilizar. Lo del desescalonamiento verbal es otra cosa. La inmovilización debe ser por el mínimo tiempo necesario, y solo en caso que ya no haya otra alternativa. Siempre mirar los puntos donde quedan sujetados los pacientes y chequear siempre los signos vitales. Muchas veces pasa que los pacientes quedan mal inmovilizados y tienen lesiones del plexo braquial, tienen lesiones del nervio radial, o quedan con equimosis. Bueno, todo eso son procedimientos más realizados. Esa foto que está ahí es la posición en la que debe quedar el paciente que está inmovilizado. Es una posición anatómica. En esa posición el paciente no va a sufrir ningún daño si los inmovilizadores no están pues súper apretados, ¿no? Subir las barandas, ojalá tener sujetadores de cuero, sábanas por si llegan a ser necesarias, y siempre vigilen que el paciente esté con los signos vitales estables, que el paciente no tenga signos de trauma, y que el paciente, digamos, esté en una posición cómoda. A veces los inmovilizan como a Cristo allá, como si estuviera crucificado, los ponen boca abajo, les pasan un brazo por encima, todo eso está mal. Este es un video es un video de la Universidad de Caldas, que explican cómo se debe inmovilizar, que es muy útil. Nosotros lo hacemos cuando hacemos la clase presencial, pues lo damos, pero ahorita pues falta. Entonces, lo adelantamos. Eso tiene que hacerlo el líder, ¿no? Recuerden, la cabeza siempre va al líder.
Doc, si usted nos colabora diciendo lo que dice el video porque es que no se escucha. ¿No se escucha? Ok. Bueno. Espérenme, cuadramos esto. Lo que está diciendo el man es que lo que se tiene que hacer es inmovilizar la cabeza, el líder del equipo, y lo hace como él muestra ahí con la falange proximal del dedo pulgar. Se le tiene que poner por debajo del mentón. Dependiendo de si uno, dependiendo si uno es derecho o es zurdo, pues de ahí depende de cómo uno se vaya a ubicar, ¿sí? El man ahí explica que él es derecho, entonces que él está abordando al paciente desde la parte derecha, ¿sí? Entonces lo primero, eso es, el man lo está haciendo muy lento, pero eso es rápido, ¿no? Entonces lo primero es ponerle, tomar esa posición que está viendo ahí, le ponen ahí debajo del piso de la boca la mano, luego se le pasan por detrás al paciente, le ponen la otra mano en la frente y lo jalan hacia atrás, que queda apoyado sobre la clavícula de ustedes, sobre la clavícula de la mano del lado dominante, digamos. Así el paciente no va a poder tirar cabezazos porque está apoyado sobre la clavícula, ¿no? Si lo dejan suelto, ahí está explicando, si lo dejan suelto les puede pegar un cabezazo. ¿Listo? Cuando ahí empieza a explicar que cuando él pone la mano en el mentón, el reflejo de la gente es poner las manos sobre la mano de uno, ¿sí? Ahí está explicando que lo que intenta la gente es cogerle la mano y retirársela porque piensan que le van a arcar. Y ahí lo que toca hacer es cuando el paciente le coja la mano a uno, el otro equipo que está pendiente lo que tiene que hacer es cogerle los miembros superiores a los pacientes, ¿sí? Aprovechar ese momento. Obviamente eso es muy rápido y eso requiere, pues no es que requiera mucha coordinación, pero sí como que se sepa más o menos qué va a hacer cada persona. Entonces ahí, bueno, se hace el movimiento, se aprovecha que el paciente le coge las manos a uno, le inmoviliza los miembros superiores. Aquí, bueno, este man ahí empieza a hablar, cháchala. Aquí es cuando va a explicar cómo se debe tumbar al paciente. Ahí está hablando que uno lo tumba tacleándolo, como el fútbol americano. Entonces, el paciente está inmovilizado de la cabeza y de los miembros superiores. Lo que hay que hacer luego, o sea, los que ya lo tienen inmovilizado tienen que tenerlo duro. Y lo que se va a hacer luego es adoptar una posición que este man ya la va a hacer. Ahí está explicando que lo que uno tiene que hacer es agacharse, poner el hombro sobre las rodillas del paciente y con las manos que están detrás de las piernas jalar hacia uno para que las rodillas se doblen y el paciente ahí quede inestable. Cuando el de la cabeza sienta la inestabilidad, pues se corre y lo reducen al piso. El movimiento del tacleo se tiene que hacer pues de una forma muy rápida y todos los pacientes que les hacen eso pues pierden el equilibrio. Como cuando uno está ahí parado desprevenido y el amigo llega y le pega en las rodillas y tal cual. Y ya, esa es la forma de inmovilizar a un paciente. Después de que el paciente esté en el piso, bueno, esto es otro video, pero es de cómo hacer los nudos, pero generalmente los nudos, pues, lo que tienen que hacer con los nudos es mirar que no queden muy apretados y estar vigilando que el paciente tenga buena perfusión distal. Entonces, es la forma de inmovilizar a un paciente. Digamos, hay enfermeras que tienen mucha experiencia en las unidades y tienen su forma, que es una forma en la que el paciente no se ponga en riesgo, no hay ningún lío, ¿no? En la Victoria lo que hacen es un poco chistoso, pero lo que hacen es coger una sábana y alguien se va por detrás, se la tira en la cabeza al paciente, el paciente como pues se trata de quitar la sábana y ahí es cuando todo el mundo lo coge y lo tumba y lo inmoviliza. La inmovilización es un procedimiento médico, ¿sí? Eso, entonces regístrenlo en la historia clínica, el paciente se inmoviliza, se revisa que la perfusión distal sea adecuada, se revisan los puntos de sujeción, queda con signos vitales de tanto, porque ha habido casos en que los pacientes han muerto inmovilizados después de una agitación y eso es un chicharrón médico legal, el macho. Bueno, después de que ustedes lo inmovilizaron muy juiciosamente, lo tienen en el piso, lo pasan a la camilla
y lo sedan en la camilla. O si la cosa está muy grave, lo sedan ahí acostado. Como esto toca ponerlo intramuscular, a veces los pacientes no tienen un sitio libre de ropa, entonces si la vaina está muy descontrolada, se lo ponen por encima de la ropa. Esto no pasa nada. Si está muy difícil, se lo ponen aquí en el muslo y ya. ¿Listo? Estos son los medicamentos que están recomendados, digamos, yo aquí lo tengo un poco más resumido. Generalmente lo que hacemos es dar aloperiol, eso viene en ampollas de 5 miligramos, se aplican de 5 a 10 miligramos intramuscular. Midazolam de 5 miligramos la ampolla, se aplica de 2.5 a 10 miligramos intramuscular. Olanzapina ampollas, esto de pronto en un hospital público no va a haber, pero sí existe aquí en Colombia. Se dan 10 miligramos intramuscular y si es necesario se repite la dosis a los 20 minutos. Hay que evitar darlo en combinación con benzodiazepinas porque la olanzapina tiene un efecto sedativo importante y las benzodiazepinas pues también tienen ese efecto de sedación, entonces el paciente puede quedar muy sedado y puede generar riesgo de depresión respiratoria. En general, lo que se usa en urgencias es el aloperiol más el midazolam aquí en Colombia. En otros países generalmente usan lorazepam en ampollas. Pero bueno. Hay otras opciones. Digamos, si el paciente, algunos pacientes también cuando se ven inmovilizados y eso dicen como no me inyecte, yo me tomo lo que usted me dé. Entonces listo. Lo dejan de todos modos inmovilizado ahí en la camilla y le pueden dar quetiapina 25 a 100 miligramos. El clonazepam en gotas, 6 gotas de clonazepam son 0.5 miligramos, entonces le pueden dar hasta 2 miligramos. El lorazepam en tabletas de 1 o de 2 le pueden dar 2 miligramos y la olanza en tabletas de 5 a 10 le pueden dar de 5 a 10 miligramos. Y ya, es eso lo del manejo de los fármacos. Tengan en cuenta que sobre todo en adultos jóvenes el aloperiol puede dar una cosa que se llama distonía aguda, que es un síndrome extrapiramidal. La distonía aguda lo que da es una contracción de la línea media, de los músculos de la línea media, aquí en región cervical, aquí a nivel de la mandíbula y orofacial. Y es una contracción fluctuante y es muy dolorosa. Los pacientes les duele mucho, ¿sí? Generalmente hasta 48 horas después de una dosis de aloperiol. Entonces estar pendiente de que eso no le pase al paciente. Y cuando apliquen midazolam, dejen en la historia vigilar patrón respiratorio, vigilar saturación, porque acuérdense que el midazolam tiene riesgo, pues todas las benzodiazepinas de lo de la depresión respiratoria. Esto que les quede súper claro, si ustedes necesitan en un paciente evaluar el estado neurológico, no le den benzodiazepinas, o sea, no le pongan midazolam, denle aloperiol. Por ejemplo, un paciente que llega con un trauma craneoencefálico moderado, ahí perdió la conciencia por allá cuando estaba jugando fútbol y bueno, llegó, se agitó, ustedes le pusieron midazolam aloperiol. Ustedes cuando tengan que evaluarlo no van a saber si está sedado por el golpe, si está haciendo allá una hemorragia intracraneana o si está sedado por el midazolam. Entonces lo ideal es solo darles aloperiol. Lo mismo con los borrachos. ¿Qué pasa con los borrachos? Recuerden el esquema ese que les mostré, el alcohol actúa en el mismo receptor que las benzodiazepinas. Entonces si yo le doy a un borracho midazolam, diazepam, lo que sea, va a generar una potenciación de ese efecto depresor de la respiración y puede entrar en paro respiratorio. Entonces tengan cuidado. Los borrachos también solo aloperiol es lo recomendable. En niños y ancianos, pues la mitad de las dosis recomendadas. Yo trabajaba en una clínica psiquiátrica que me tocaba sedar a veces a los niños de 11 años, entonces le poníamos 2 miligramos de aloperiol y 2 miligramos de midazolam y ya. En general son las mismas recomendaciones, pues que ya les dije, y en los abuelitos lo mismo, o sea, dosis, la mitad de las dosis recomendadas. Apenas sea posible suspender la inmovilización, debe hacerse, ¿sí? No tengan a un paciente inmovilizado 12 horas, eso no. Si el paciente lo desinmovilizan y se agita, pues lo vuelven y lo movilizan y le ajustan el manejo. Pues el manejo sedativo, digamos, para que no se agite. Bueno, una cosa antes de terminar. Antes de que ustedes decidan, digamos, quitarle la inmovilización a un paciente, cuando se la vayan a quitar, quítense en la presencia del equipo, ¿no? No vayan solo a desinmovilizarlo, no manden a una enfermera sola, no desea que el man lo levante. Y por ejemplo, si le llega un paciente que tiene antecedente de una esquizofrenia, llegó agitado, ustedes lo sedaron, hicieron todo muy bien, lo dejaron inmovilizado, déjenle por horario
alguno de estos medicamentos, lorazepam, quetiapina, en vía oral, para que el paciente cuando le quiten la inmovilización esté como embotado y el riesgo de agitación disminuya de forma importante. Le pueden dejar, por ejemplo, lorazepam 1 miligramo cada 8 horas, o lorazepam 2 miligramos en la mañana y 2 por la noche, o quetiapina 1 por la mañana y 1 por la noche. La idea es que el paciente esté más sedado, ¿sí? A veces también usan levomepromacina, y eso viene en gotas y en tabletas, pero la levomepromacina pues no es un fármaco muy recomendado, tiene muchos efectos secundarios, entonces no, sí, pero si no tienen más, pues el famoso Sinogan. La levomepromacina tiene un riesgo de hipotensión muy importante, entonces dar dosis chiquitas. Una gota de levomepromacina es 1 miligramo, ¿sí? Para que lo tengan ahí en cuenta y calculen las dosis. Máximo por ahí 10 miligramos en un paciente que no consuma. En un paciente que consuma tiene mucha resistencia, entonces les pueden dar por ahí 25 miligramos de levomepromacina. Pero esas son las dosis que más o menos se usan. Déjenle por horario después de que lo desinmovilicen y le hacen la remisión si está psicótico o lo que sea. Y ya, en esta época de pandemia recuerden, lo primero es no hacer daño, sobre todo con nuestros pacientes que son tan maltratados, sobre todo cuando están agitados. Y ya, muchachos, no sé si tienen alguna duda o quieran saber algo más. ¿Algún comentario?